Muy buenos días a todos los seguidores de Parador de la Noticia. Nos encontramos en un programa más del recreo de Parador de la Noticia, que por cierto en breve lo vamos a festejar nuestros 50 programas de interrumpidos del recreo de Parador de la Noticia. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un michoacano que ha trascendido, que ha dejado huella en la geografía michoacana. Y antes de presentarlo, quisiera saludar a nuestra amiga, productora y compañera Betty García. Betty, buenos días. Buenos días. Y tras cámara, nuestro compañero y amigo Marcos. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, licenciado. Licenciado, un lujo de tenerte aquí en nuestros estudios. Y pues te doy las gracias. No, al contrario, Armando, yo los admiro mucho a ustedes por el esfuerzo que hacen desde hace muchos años en este sector. No es fácil, lo he dicho cuando vine aquí invitado por ustedes a la inauguración de tu nuevo estudio. Realmente te felicito por el esfuerzo, a ti y a todos los compañeros que participan en esta aventura de la comunicación. Muchas gracias por invitarme. Abogado, nosotros ya te conocemos, pero sí me gustaría que te presentaras y que nos diera parte de tu hoja de vida. Parte de tu hoja de vida. No vamos a terminar aquí, Armando. Mira, yo, bueno, tengo muchas facetas, ¿no? Tengo la faceta de deportista, de consultor de empresas, empresario, porque tengo mi cine empresarial, pero siempre he tenido también la tentación y la oportunidad de participar en el sector público. Y quizá eso se remonta a mis años de estudiante. Nosotros con algunos compañeros, algunos ya murieron, Rafael Rosales Coria, Luis González, Tranquilino, Dimas Chávez, formamos nosotros un grupo desde que estábamos en el Colegio San Nicolás y hacíamos concursos de oratoria. Ahí hacíamos temblar la tribuna de Melchor Ocampo, dándole golpes ahí con la emoción que inspiran los concursos de oratoria, desde que estábamos ahí en la prepa, ahí en San Nicolás. Y quizás desde ahí yo armé la posibilidad de ser líder estudiantil en la universidad. Llegando a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, nosotros planteamos desde aquel entonces la posibilidad de hacer un trabajo con los estudiantes, pero sin el apoyo de las autoridades. Fue muy interesante porque el director de aquel entonces tenía su candidato. Había una parte de la escuela en el centro y otra en CEU, que éramos nosotros. De hecho, nosotros fuimos la primera generación que salió de CEU, y entonces nos armamos así como un equipo independiente de la autoridad y jugamos contra la autoridad, ellos apoyando a sus gallos y nosotros haciendo un trabajo independiente, y les ganamos. El candidato del director iba, no sé, ya en octavo semestre, y nosotros en primer semestre les ganamos la dirección de los estudiantes ahí en la universidad. En esa parte, para no abundar mucho en detalles, pero en esa parte de mi liderazgo en la facultad, teníamos algunos problemas graves de profesores, de butacas, de aulas, y entonces fuimos y lo planteamos al rector. No nos abrió la puerta, fuimos otra vez, no nos volvieron a recibir, y entonces con algunos amigos que había ahí de izquierda, a uno le decían
llegaron los compañeros de las casas del estudiante y le patearon la puerta al rector. A nosotros nos decían que no estaba. Llegaron, le golpearon la puerta ahí al rector y los pasaron. Entonces dijo, es así como nos van a atender. Si no, no nos van a atender. Y entonces tomamos la universidad. Fue una toma muy ordenada, pusimos sellos en las puertas con el ofrecimiento de respetar todos los pasos de la universidad, no lo que se acostumbra de rayarlos y hacer cosas así, no. Nosotros teníamos un propósito muy definido y lo respetamos así, no dejamos entrar incluso a ningún otro grupo y entonces logramos ese apoyo para nuestra facultad. Recientemente acaban de compartir algunas fotos a algunos amigos, porque gracias a esa fuerza que logramos de la autonomía desde estudiantes, nosotros hicimos posible la creación de las especialidades en nuestra facultad. Había muchos compañeros que terminaban su carrera y no se titulaban porque se enrolaban en su trabajo y empezaban ya con su familia y todo y se quedaban sin titular. Y gracias a ese esfuerzo que hicimos ahí como estudiantes, logramos que a través de las especialidades tuvieran una opción de titulación. Además de que se especializaban en finanzas, en recursos humanos, en auditoría, tenían la posibilidad de hacer su examen recepcional. Y son de las cosas que te puedo comentar que logramos ahí en la universidad. Entre otras cosas, algo que recuerdo con mucho agrado es que había la tradición en el Colegio San Nicolás, ustedes se acordarán, que rapaban a uno el primer día. O sea, era la novatada que llegabas y te cortaban el pelo, ¿no? Yo había un pelotero enfrente y los que queríamos voluntariamente, digamos, y nos pelábamos, ¿no? Entonces imagínate, bueno, ahora ya se me está cayendo un poco el pelo, pero yo tenía mucho pelo y de pronto ya con mi traje negro y pelón, ¿no? Entraba al colegio. Yo pensé que iba a ser en el colegio, pero no. Cuando llego a la universidad había una tradición que era el cobro del chivo. Y a mí me daba mucho coraje ver cómo enlodaban a las compañeras que no tenían posibilidad de pagar la cuota. Les aventaban globos de agua sucia en el pelo, sus vestidos, hasta que pagaban su cuota. Dije, ¿por qué vamos a permitir esa tradición tan nociva en nuestra escuela? No. Reuní a todos los jefes del grupo y acordamos con los de nuevo ingreso y los de los grados más altos, porque el que cobraba este año, ¿verdad? O a los que le cobraban este año, pues el próximo año decían, ahora todo nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces era un círculo vicioso, no se terminaba la tradición. Hicimos un acuerdo, un acta que firmamos los de los grados más avanzados y los de nuevo ingreso, de que el siguiente ciclo no se cobraría el chivo. Y entonces se firma el acta y yo creo que trascendió la noticia al rector y me mandó a llamar. El doctor Genoveo, estaba Genoveo en ese momento. Dice, oiga, ¿usted por qué legisla en la universidad? ¿Quién es para estar legislando en la universidad? ¿Y por qué no le hablan al rector? Y entonces me atreví a decirle, no le hablamos al rector porque el rector solo atiende a las personas que le patean la puerta. Y como usted no lo recibía, nosotros hicimos un acuerdo con los estudiantes para quitar esa tradición. Y gracias a ese esfuerzo, Armando, la universidad terminó con esa novatada tan absurda que había. Entonces, en ese periodo
de estudiante, de liderazgo y juvenil, es lo que me llena de recuerdos muy gratos. Sí, nuestro invitado no necesita presentación, ustedes están viendo, saben de quién se trata, licenciado Leónides no necesita presentación. Ahora otra pregunta es, estuviste en tu temporada de estudiante, estuviste en casa de estudiante, como dicen los estudiantes por ahí, trabajos de las tortas estudiantes. No, fíjate que yo tuve la oportunidad desde la secundaria, tuve la oportunidad de trabajar. Un día en la secundaria, teníamos un compañero que se llamaba Gustavo, y siempre que nos daban el recreo, Gustavo decía: a la dulcería todos los que quieran acompañarnos. Entonces todos así como que vamos con Gustavo. Llegábamos a la tiendita, luz verde. Ojalá no esté escuchando Gustavo, pero la idea era como barra libre, ¿no? Ahí en la tiendita, lo que quieran, tortas, refrescos, jugos, y pues todos aprovechamos esa actitud bondadosa de Gustavo. Y un día le pregunté, porque sacaba así unos monches de dinero de su bolsa, y le dije: Gustavo, ¿por qué tienes tanto dinero siempre? Y me dijo: soy vendedor. ¿Eres vendedor y con eso ganas tanto? Digo: sí. Y me permite venir a la escuela, porque estábamos nosotros en la Simón Bolívar, se llamaba Simón Bolívar secundaria para trabajadores. Oye, qué interesante, Gustavo. Como vendedor ganas todo eso, y no lo pensé 2 veces. Me fui a buscar trabajo como vendedor, vi ahí en la voz de Michoacán, en el aviso económico que contrataban vendedores, y fui a pedir trabajo de vendedor. Nos dieron una capacitación de 15 días, y a partir de ahí yo empecé a vender bonos, después empecé a vender seguros. Toda mi carrera, gracias a esa actividad, la pude sobrellevar muy bien. Desde el Colegio San Nicolás yo ya traía mi carro nuevo, y el CEU igual, y realmente mi esfuerzo, mi origen es de ahí. No tuve yo necesidad de acudir al apoyo oficial. Siempre fui independiente en ese sentido, y sigo siendo. Yo quisiera pasar a otra faceta de tu trayectoria, pero antes de pasar a eso, yo quisiera preguntarle a tu compañero Marcos si tiene alguna pregunta. Sí, ¿cómo fue la confusión de primero estudiantil a funcionario público? Fíjate, Marcos, que por mis inquietudes desde estudiante, vi una vez una convocatoria que invitaban a los universitarios del país al primer premio de la administración. Era el primer premio de la administración pública. Y entonces a mí se me ocurrió escribir un caso sobre las audiencias públicas del ingeniero Cárdenas. Le puse así como trascendencia de las audiencias públicas en la administración de los estados, y con ese caso participé en el concurso nacional de la administración pública. Y como se publicó en la Voz de Michoacán en primera página, porque yo era el único michoacano que estaba participando, el ingeniero Cárdenas lo vio, y
me llamaron de parte del gobernador que si le podía llevar un tanque de mi casa. Y entonces se le ocurrió, en lugar de llevarlo a la oficina del gobernador, se lo llevé a una audiencia pública. Ahí me formé, la audiencia pública. Y al ingeniero le gustó mucho el detalle. Aquí está el caso que usted quiere conocer. Y me dijo, dame 15 días y en 15 días hablamos. Y voy a los 15 días. Y el ingeniero Cárdenas, pues, después de que vio el caso, me dijo, oye, le echaste mucha crema a mis tacos, pero me gusta que hayas participado de esta manera. Dime qué puedo hacer por ti. Ya un amigo lo había aconsejado. Dice, si te preguntas al gobernador, me dices que quieres ser diputado. Y entonces, eso le dije, oiga, a mí me gustaría ser diputado. Y el ingeniero se asombró porque no esperaba esa petición. Y ya me dice, ¿tú de dónde eres? Y ya, le comenté, dije, yo nací aquí en un pueblito rumbo a Yanacaniente. Y si fuera por ese distrito, me encantaría. Ni sabía del distrito ni nada, pues. Y me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y entonces a partir de ahí me empezó a manejar como el candidato a la diputación por Huetama. Y todos pensaban que yo iba a ser el candidato. Yo también pensaba que era candidato. Y un día fue el delegado del PRI, porque todos estábamos en el PRI en aquel entonces, fue a mi casa a decirme, oye, se está atorando ahí lo de Huetama, ¿por qué no acepta así con Suazo como suplente? Es que el sector campesino ya tenía mucho avanzado con este cuate y traemos ahí un problema. Acéptalo. Dame fórmula. Vamos en fórmula. Pues sí, adelante. Ya cuando llegué con mis amigos y les platiqué, me dijeron, pues el suplente no hace nada. Y dije, oh, qué caray. Pero yo ya había aceptado la candidatura y hice la campaña con Suazo, me ayudé. Y a partir de ahí me vinculo con quien era secretario de gobierno, el doctor Roberto Robles Garnica, porque él nos entregó la constancia de mayoría, supo del gesto que yo tuve al cederle la candidatura a Suazo y se va como candidato a presidente municipal y ahí ya me invitan a trabajar con él. Entonces, ¿cómo se dio eso? Se dio de esa manera. La segunda pregunta ya que tocaste el tema político, dice una conductora de televisión, aquí en mi tarjetita tengo de que tienes una adolescencia libre, asociación política, ¿cómo está eso? No, fíjate, quisiera comentarles que esa idea se llama Voluntarios por Morelia, pero no es una agrupación política. Voluntarios por Morelia surge precisamente por mi experiencia en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, cuando el doctor Robles me pregunta qué quería hacer yo le pedí que quería ser su tesorero. Porque bueno, en mi área, tú me dices abogado, mucha gente me dice contador, pero yo soy maestro en administración. Y entonces yo deseaba servirme en la tesorería. No se dio la tesorería y me invitó como secretario de algo que no existía. Me invita a ser el secretario técnico del Consejo de la Ciudad de Morelia. Y no existía el Consejo. Entonces, cuando me invitan, me dice, usted lo va a crear. Usted va a ser el primer secretario fundador del Consejo de la Ciudad de Morelia. Y ya me da la idea.
La idea era invitar a sindicatos, a empresarios locales, a líderes de agrupaciones obreras, y entonces armamos un grupo de 105 consejeros. Nada más nos falló uno al final, ya cuando se integró el consejo, el tío Pepe no quiso participar. Pero así se integró el consejo, se armaron comisiones e hicimos un trabajo extraordinario por Morelia. Se colocaron placas de nomenclatura en todas las calles, en todas las colonias prácticamente de Morelia. Hicimos que renacieran los cuervos florales en Morelia. En Morelia se había dejado la tradición de los cuervos florales, y la Comisión de Cultura fue integrada por gente muy capaz, muy reconocida. Estaba Carlos Arenas García, estaba Tomás Rico Cano, estaba la periodista Yolanda Sereno, Primitivo Sandoval, señor que tenía una estación de radio, señor Treviño, y entonces se crearon cosas muy interesantes con esa comisión. Además de los dos florales, se crearon en las colonias bibliotecas populares y un programa que actualmente retomó Voluntarios por Morelia, que se llamaba Cultura en mi barrio. Y una cosa muy interesante que la gente no conoce es que los tranvías que ahora hay en el centro nacieron con nosotros, con el consejo de la ciudad. Nosotros pusimos un primer autobús ahí en la Plaza de Armas que invitaba a que los morelianos conocieran su ciudad. Y entonces con guías turísticos se hacían recorridos en los principales puntos. Se iba al Palacio de Justicia, se iba al Palacio de Gobierno, se iba a la Catedral, para que los morelianos conocieran la historia. Incluso se recorría el acueducto, los principales museos, gratis. Ahora cobran los tranvías, entiendo, pero el servicio que nosotros hacíamos con esa comisión era gratuito. Y así te podría comentar cosas extraordinarias que hicimos ahí en el ayuntamiento con el doctor Robles. Mucha gente no sabe que él introdujo el agua de la Misita Morelia, o que fuimos nosotros los creadores del bosque Lázaro Cárdenas, que es uno de los pulmones más importantes para Morelia en este momento. Eso es obra de ese gobierno que hicimos ahí. ¿Y ese consejo cómo lo ve ahora? Pues creo que lo cambiaron ya, como que es algo muy simbólico. Creo que incluso se redujo la cantidad no estoy muy enterado, pero creo que son ya como 25 consejeros, pero no tiene el origen que tenía el origen, porque el origen del consejo era una auténtica participación ciudadana. O sea, los consejeros recababan las opiniones de la gente y el presidente municipal estaba todos los días sentado con ellos ahí. Todos los días. Era más conocido por tu segunda apellido Frutis. Por eso yo te pregunto, yo te digo, yo veo en ti las suficientes canicas, las suficientes tablas para participar en política. Te pregunto si algún proyecto político te ofrece participar parte de tu país. Pues por supuesto, yo creo que todos los ciudadanos de la nacionalidad que sea, en el caso nuestro como michoacanos, yo como gente que crecí desde la primaria, desde niño aquí en Morelia, por supuesto que todos tenemos derecho de participar si se dan las condiciones. Por supuesto que sí estaría interesado en poner al servicio de la ciudadanía las cosas que he aprendido en mi vida, porque tú estás enterado que he participado en el gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, además de los trabajos que hacemos en la consultoría empresarial, que hemos ayudado a muchísimas empresas
a tener el éxito que tienen actualmente. Por supuesto que sí me gustaría más. Marcos, tú has hablaste hablando de alguien que comunicando que está. sí. ¿Pudiera ser tú ampliar más esa? Bueno, hay un proyecto que se llama Renace. Es un grupo de compañeros que están haciendo política. Ya estuvieron en un partido, pero ahora están haciendo lo propio para lograr el registro. Y ahorita no es partido político, sino más es un proyecto, se llama Renace. Y directamente Gustavo Moreno, que es el que está haciendo lo propio, y le digo, pregúntale que si le gustaría participar con nosotros, y dice, en el momento oportuno se podría convertir como candidato. Bueno, pues yo te agradezco mucho, coméntale por favor a tu amigo, a gente de este movimiento, que nosotros estamos en contacto con varias organizaciones y estamos valorando de alguna manera esas posibilidades, entonces no lo descartamos. Estamos en este momento todavía casi a 2 años de lo que pueda suceder en el estado y en el municipio, entonces pues hay tiempo. Me gustaría participar, si me permites, algunas de las cosas que le he aportado al estado, porque hay cosas que me hacen sentir muy orgulloso. Por ejemplo, muchas mujeres no saben que gracias a un esfuerzo que hicimos en salud existe el Hospital de la Mujer. De ahí vino una batalla porque el tesorero estatal se quería quedar con 74 millones de pesos como ya ejercido. Y entonces un día antes me hace un reconocimiento en la tesorería, que textualmente digo yo, no son flores personales, pero textualmente lo cito, dijo: si tuviéramos más administradores como usted en el Estado sería otro. Porque habíamos logrado construir 8 hospitales, habíamos comprado 250 camionetas para el programa de vacunación y teníamos ahorros por 74 millones de pesos para construir el Hospital de la Mujer. Hubo aplausos, hubo reconocimientos ahí de todo su gabinete, de Gabriel Pérez. Y al día siguiente, cuando le digo de los 74 millones, dice: mañana te los depositan. Porque la esposa del doctor Robles había concebido la idea de crear un hospital para las mujeres. Le dijo: oye, Roberto, pues ahora tú eres secretario de salud, un hospital para las mujeres. Siempre con un médico las mujeres nos sentimos incómodos, entonces que un hospital que sea atendido por puras especialistas atienda a las mujeres. Y entonces ahí nació la idea del Hospital de la Mujer. Pero, oh sorpresa, en lugar de mandarnos el recurso, me mandaron un oficio firmado por el tesorero, firmado por el jefe de auditoría, y nada más faltaba mi firma, donde se afirmaba que los recursos deben sido ejercidos. Entonces, cuando el compañero que me lo lleva me dice: oye, firma esto, viene directo del tesorería. Le digo: ¿y por qué quieres que lo firmen? Por si no te van a correr. Le dije: a ver, préstame. Pues puso el documento ahí, le puse: no firmo porque no se han ejercido. Yo, y te presumo que la primera llamada que recibí fue la del auditor estatal para felicitarme por el valor civil que tuve de no firmar ese documento, porque sé que muchos administradores lo firmaron de varias dependencias, porque después nos
coincidíamos en los careos que hacían en las auditorías. Ellos sí lo firmaron y muchos después tuvieron que pagar las consecuencias. Yo las pagué en ese momento porque esa osadía, ese atrevimiento no les gustó. Y entonces en la voz de Michoacán, que estaba ya ahí el señor Miguel Medina, primeras páginas, ¿no? Se investiga a Leónidas Lubiano por presunto fraude de salud. Fueron 7 auditorías al año que resistí. La última la hizo el Congreso del Estado. Estaba Carlos Ochoa León como responsable de Losas, ¿no? Y él fue, cuando llegó el dictamen después de las 7 auditorías, yo les dije desde el principio que esto era injusto. Y bueno, pues ahora aquí te traigo el dictamen, salió limpio, no hay ningún problema. Le dije, muy bien, pues ya me habían corrido de salud, me habían corrido por no prestarme a sus actos delincuenciales. Esto es el gobierno del Tinoco Rubicio. Y entonces, bueno, pues me ofrecen indemnizarme, me ofrecen que regrese a salud. Y fui y le dije al secretario, señor, muchas gracias, yo ya no regreso. Y sí condicioné, eso sí lo condicioné, que se reintegraran los 74 millones de pesos para que se construyera el hospital de la mujer. Si no lo regresan, saco el siguiente documento a la prensa, que era el que me tenían que firmar. Todo lo tengo, por cierto. Y entonces se comprometieron públicamente a regresar el dinero para el hospital. Y es una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso, porque gracias a ese esfuerzo, porque fueron amenazas de ponerme en una camioneta con cámaras frente a mi casa, fueron persecuciones con carros con cristales blindados, oscuros, para intimidarme. Pero cuando uno obra bien, ¿por qué te vas a intimidar? Aguanté las 7 auditorías y al final ya después regresó a la Secretaría de Salud con el doctor. ya no regresé, pero sí me hace sentir orgulloso que exista el Hospital de la Mujer gracias a esa lucha que se dio. Y todavía están vivos algunos de los... Se hace que todo con la rica ya está con usted. Exactamente, sí. Como está el Ministerio de Salud, por eso lleva su nombre. No, bueno, no, nosotros hemos promovido que lleve ese nombre, pero aún no lo ponemos. Pero sí sería justo. Bueno, imagínate el origen, ¿no? Nosotros sabemos por Y consiguió el hospital de la mujer por usted. ¿Quién lo consiguió? ¿Quién lo propuso? Con el doctor Robles, lo propuso su esposa. A la esposa del doctor. Sí, yo defendí los recursos, porque el hospital no se hizo con un presupuesto asignado para el hospital, sino el hospital lo habíamos conseguido nosotros construirlo con las economías que había logrado yo ya en salud, porque fui muy recio con la gente que estaba haciendo mal uso de los recursos. Cuando llegaba a auditarnos, temblaban, y era con datos, aquí están los datos, entonces fírmale, y entonces hicimos que los recursos rindieran de una forma extraordinaria. Perdón, te quería comentar. Gracias. Ahí. No, creo que Leónidas Lubiano. estamos ya entramos a la etapa final del programa.